Pues está con nosotros Antonio Suárez Valdés, es el abogado de Zaida. Bienvenido aquí a Más Vale Tarde. Después de escuchar al ministro, 8 veces dijo lo siento anoche en Hora 25 en la cadena SER, ¿es suficiente? Hubiera sido más adecuado que lo hubiera transmitido ayer, ese lo siento, y no hoy, después de que con los datos, con las fechas y con los números exactos y con la ley en la mano le hayamos sacado los colores nosotros al ministro esta mañana. Sí, efectivamente, mejor tarde que nunca, pero desde luego ayer estuvo muy desafortunado el ministro, y entiendo que con esta disculpa lo único que viene a hacer es intentar tapar el aluvión que se le viene en relación con el tema. Bueno, ha sido una semana intensísima, desde que el domingo Salvado se emitió la historia de Zaida, su acoso y su ninguneo, ¿no?, por parte de los altos mandos. ¿Cómo está ella en este momento? Ella está como lleva estando en los últimos 3 años. Está reventada, está apabullada por la repercusión mediática tremenda que ha tenido su caso, está indignada, como ha estado en los últimos 3 años también, porque este reconocimiento que ha hecho ahora el ministro, pues por supuesto llega tarde, no corrige en absoluto todo el sufrimiento que se ha venido causando a Zaida, y bueno, pues ella sigue con su situación. El reconocimiento del daño causado, con este lo siento, no se resarce. Pero ¿tanto lo siento puede llevar a una solución favorable para Zaida, para ser readmitida, bueno, para que vuelva al ejército con normalidad, con una buena situación? El problema de Zaida no es un problema de que ella no pueda volver readmitida al ejército, porque ella no ha sido expulsada del ejército realmente. Ella es una militar en situación de activo y se encuentra en situación de baja laboral. El problema de Zaida es que todas las vivencias que ha experimentado en el ejército, a ella lo que le han hecho desarrollar es una fobia hacia el ejército. Tiene un problema psicológico en relación con su desempeño en las Fuerzas Armadas, y yo, por la experiencia que tengo en casos similares, esa fobia que le ha cogido las Fuerzas Armadas, a mí me da la sensación de que es insalvable a día de hoy, y que el daño a día de hoy, por más que tengamos estas disculpas tardías del ministro de Defensa, es irreparable. Antonio, yo creo que todos queremos tener la sensación de que el caso de Zaida es aislado en el ejército. ¿Lo es? El caso de Zaida no es aislado. A nosotros al año nos vienen comunicando en el entorno de unos 100 y pico, 200 casos de acoso, mayormente laboral, no tantos de acoso sexual, pero en el último año nosotros hemos llevado en el entorno de 7 u 8 juicios por acoso sexual en el ámbito de las Fuerzas Armadas. No es muy significativo si tenemos en cuenta que entre Guardia Civil y Ministerio de Defensa podemos estar hablando de unos 180.000 hombres más o menos. No es un número significativo ni un porcentaje significativo que se salga un poco de lo que es el resto de la sociedad, pero no es un caso aislado ni mucho menos, y hará bien el ministro de Defensa en aplicar protocolos de prevención de estos riesgos de acoso sexual y de acoso laboral, porque en absoluto es una cuestión aislada. Te voy a dejar a la mesa enseguida a preguntarte, pero solamente quiero hacerte una última pregunta. Hemos hablado esta semana mucho del acoso sexual, de cómo no está reconocido dentro del Código Penal militar. Sí. ¿No debería haber ido por la vía civil Zaida, ya que por lo civil sí está reconocido como un delito de acoso sexual? No puede ir Zaida por la vía civil, por la vía penal ordinaria, no puede accionar en este sentido, no, porque los hechos que a ella se le han ocasionado durante el desempeño de su puesto como militar, se le han ocasionado por un superior. Ya. Y ha tenido repercusión a nivel interno dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, si nosotros hubiéramos denunciado esta cuestión por el juzgado penal ordinario, inmediatamente el juzgado penal, si entendía, se hubiera tenido que inhibir en favor de la jurisdicción penal militar. Entonces no hubiera sido posible. Bueno, la primera pregunta es qué ha pasado en 2 días para que el ministro de Defensa cambie de la actitud que tuvo en el Congreso de los Diputados a la que ha sostenido después, ¿no? Y luego, lo centramos en el caso de acoso sexual, y además el propio Morenés se agarró a eso intentando dar datos de que no era significativa esa proporción en las Fuerzas Armadas. Pero es que el problema... No era significativa la proporción. Hay una cosa que yo no sé si como abogado, en fin, has conseguido desentrañar, pero, en fin, yo con la aritmética que aprendí, ¿cómo se puede decir
dicen que en las Fuerzas Armadas la incidencia de estos asuntos es 400% menor. ¿Cómo se puede decir de algo que es? ¿De dónde has sacado el dato? No, pero no quiero decirte inferior en un 400%. Es imposible, puede ser. Lo ha dicho él. Sí, pero no, si a lo que me refiero es a la expresión. Podría decirse que en el ejército o en las Fuerzas Armadas la incidencia es el 25%. Mira, sí, es parece... la cuarta parte, pero decir el 400% menos es que es imposible. Contesto, es como... Pero me apunto la pregunta, es redondear la pregunta. Venga. Y en ese mismo sentido, ¿sí? Si lo que no retrata eso es la omertá. O sea, que en realidad lo que pasa no es que no haya casos, es que no se denuncia. Más el miedo. Os voy a contestar, el abuso de autoridad. Os voy a contestar por orden. Primero, a los tres en conjunto. Primero, sí, efectivamente. ¿Qué ha pasado para que el ministro de Defensa ayer estuviera hecho un basilisco y hoy esté más suave que un guante? Pues nada más y nada menos que lo que hemos hecho ha sido sacarle los colores. Porque ayer él defendía que el Ministerio de Defensa no ha tenido ningún tipo de responsabilidad en el ascenso del coronel Lezcano al empleo de coronel por elección. Sí, como si fuera un automatismo. Efectivamente. Eso sucedió, por cierto, hay que decirlo, en tiempos de Carmen Chacón, y también se ha querido quitar de medio. Efectivamente. Carmen Chacón ha pretendido tirar balones fuera, soltar 4 palabras bonitas, etcétera, cuando es la máxima responsable del ascenso del coronel Lezcano. Me explico. Los coroneles no ascienden como pretenden de acuerdo con un automatismo y por un proceso de antigüedad. Eligen por un sistema que se llama de elección. O sea que eso significa que la ministra de Defensa establece un ordenamiento que ella establece y dice el número 1 para el ascenso es este, el 2 es este, el 3 es este. Y de ahí, a dedo, el GEME coge y dice este señor es el que se viene con nosotros y asciende a coronel. Eso es un sistema de elección. Con lo cual, primera cuestión y primera responsabilidad de la ministra de Defensa, que ella incluyó dentro de ese listado de ordenación para el ascenso a coronel, al coronel Lezcano. Puedes decir, hombre, es que igual no estamos en fechas, etcétera. Hoy lo hemos transmitido con claridad y por eso viene la ratificación del ministro de Defensa, que las fechas son las siguientes. La denuncia de la capitán Cantera se produjo en junio del 2010. La causa se eleva a sumario el 15 de noviembre del 2010. Hay un auto de procesamiento el 3 de marzo del 2011. Y la ministra, 3 meses después, 3 meses y medio de ese auto de procesamiento, donde ya hay unos indicios racionales de culpabilidad y de conducta penal por parte del coronel, promulga la ordenación para el ascenso, incluyendo al coronel. Y luego el ascenso no se produce hasta el 20 de julio del 2011, esto es, más de 4 meses después de la fecha del auto de procesamiento. Entonces, ¿qué sucede? Pues que han cometido una negligencia, vamos a dejarlo en negligencia, vamos a no entender que aquí había un padrino y que lo han hecho a propósito, y entonces se les ha venido el mundo encima ante la realidad de los datos que nosotros hemos transmitido a los medios de comunicación. Te hemos cortado a mitad.